Vamos a convocar ahora a las 3 participantes de la próxima mesa que hablarán sobre salud sexual y reproductiva y discapacidad. Ellas son la licenciada en psicología Alicia Mañán de CINDIS, la obstetra partera Fernanda Puti, obstetra partera también María Noel Barceló de Iniciativas Sanitarias. La licenciada en psicología Alicia Mañán es psicóloga por la UDELAR, magíster en educación, ex investigadora y docente en UDELAR y en el Centro de Investigación y Experimentación, ex consultora en el área de discapacidad del Instituto Interamericano del Niño, la OEA, socia fundadora del Centro de Integración de Discapacitados, integrante del equipo interdisciplinario del CINDIS, actualmente directora general y coordinadora del área educativa, encargada de proyectos, coordinadora de convenios con organismos públicos y privados. Ahora es el turno de Fernanda Puti, quien es posgraduada en Gestión de Salud por la Universidad de la República, educadora sexual en el Instituto de Formación Sexológica, jefa asistencial del Departamento Obstétrico Centro Hospitalario Pereira Rosell, docente en los cursos de implementación del Ministerio de Salud Pública en servicios de salud sexual y reproductiva. Quien la acompaña es la obstetra partera María Noel Barceló, profesora adjunta de la Escuela de Parteras, coordinadora del ciclo de internado, coordinadora también del área de educación integral en la sexualidad de la ONG Iniciativas Sanitarias, obstetra partera del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá y poder compartir un poquito del trabajo que estamos haciendo en la ONG que pertenecemos, que es Iniciativas Sanitarias. ¿Sigo? La idea en realidad es, por eso pedimos que nos presentaran las 3 juntas, conversar un poco entre todas en qué está justamente Uruguay en este momento sobre salud sexual y reproductiva en torno a la discapacidad. Por eso nosotros desde Iniciativas Sanitarias veníamos a mostrar un poco de lo que estamos haciendo ahora y por qué estamos acá. Para los que no saben, Iniciativas Sanitarias es una ONG que es miembro pleno de IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, que es una ONG que tiene muchísima trayectoria en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Fue fundada hace más de 15 años ya. Trabajando en todo lo que tiene que ver salud sexual y reproductiva, si bien empezó esta ONG luchando en contra del aborto provocado en condiciones de riesgo, hoy por hoy que ya es ley, estamos incursionando en otras temáticas que son iguales de importantes que esas. Bueno, y está integrada, algo que es fundamental para nosotros es que está integrada por profesionales de la salud, o sea, la interdisciplina es como la clave de la institución. Hay psicólogos, asistentes sociales, obstetras parteras, médicos, muchas profesiones diferentes. Y algo que es fundamental para nosotros también, y que también es como lo que nos hace trabajar el día a día, es que siempre tratamos de vincularnos con el Estado, como tratar de universalizar los derechos que lleguen a todas las personas. Por eso, no sé si querés. Sí, buenas tardes a todos también. Ahí. Buenas tardes a todos. El trabajo de Iniciativas desde su origen, si bien su fundación o su inicio surge con una temática bien específica que es trabajar en la situación de aborto provocado en condiciones de riesgo, en su camino y en sus años de trayectoria ha ido trabajando en diferentes temáticas y haciendo o teniendo la visión de que el trabajo conjunto con el Estado y con organismos gubernamentales hacen que las
las capacitaciones y la forma de implementar las diferentes políticas puedan ser igualitarias o llegar a todos los profesionales que están involucrados en cada una de las temáticas. Es por esto que para Iniciativas el trabajar con todos los actores que puedan estar involucrados en cada una de las temáticas que abordamos es fundamental y ha sido como el sello distintivo, esto de trabajar en interdisciplina y trabajar siempre buscando todos los actores involucrados en cada uno de los temas que vamos a trabajar. Bien. Nosotros, justamente para entrar en esta temática que nos cita hoy acá, empezamos a hacer algunos diferentes proyectos desde la institución. Ahora vamos a contarle cuál es el que estamos haciendo actualmente. ¿Se escucha ahí? Sí. Pero para esto tuvimos que hacer como una investigación más profunda porque en realidad había cosas de las que desconocíamos, entonces estaba bueno como empezar a investigar un poco más. En lo que tiene que ver con la educación integral en la sexualidad, en Uruguay hay un marco legal que favorece esto. En Uruguay y en muchos países del mundo, en la vida misma, muchas veces pasa que las cosas surgen primero desde las leyes y después bajan a la sociedad, entonces eso a veces trae como, es más difícil lograrlo. A veces hay cosas que son diferentes, primero la población empieza a pelear por ellas y después logra alcanzar una ley. En el caso de la educación integral de la sexualidad, justamente es al revés. El marco legal está, pero a veces es muy difícil que llegue realmente a todos como todos quisiéramos. Y también que es un proceso en el cual tiene que ir cambiando la modalidad y la perspectiva de cada uno de los actores. Entonces, si bien en papeles hay cosas muy lindas escritas, después llevarlo a carne y hacer que esto funcione realmente en la población, en cada uno de los docentes, lleva un proceso en el cual creemos que estamos, pero sabemos que todavía falta mucho camino por andar. En el 2006 en Uruguay, para los que no conocen, se implementó el Programa Nacional de Educación Sexual, que lo que dice es que tiene que tener educación sexual tanto en el área primaria como secundaria también, pero a veces muchas veces queda a criterio de cada docente implementarlo o no, o sea, desde lo legal está y del programa existe y hay muchos docentes trabajando en pro de esto y trabajando muy bien, pero la práctica vemos que a veces cuesta un poco más. En el 2014 en Uruguay se salió el libro que se llamaba Está bueno conversar, que es un muy buen libro también, con mucho material que estaba buenísimo para trabajar, pero algunas la parte más conservadora de la sociedad, por así decirlo, se opuso mucho a esto y trajo controversia, por así decirlo. Otro de los datos importantes es que en Uruguay desde el 2012 se está implementando la declaratoria ministerial, que lo que hace es como hacer una revisión de las cosas que los países se plantearon de alguna manera como cumplir en materia de salud sexual y reproductiva y en educación sexual puntualmente. Entonces la sociedad civil lo que hace es fijarse si se están cumpliendo al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. La declaratoria ministerial fue un acontecimiento muy importante porque esto lo que marcó fue como las perspectivas y los objetivos a lo que queríamos llegar, pero sobre todo en la interrelación que tiene la salud y la educación, ¿sí? La declaratoria ministerial tiene tanto aspectos de salud como de educación y entonces ahí lo que se fueron fijando fueron objetivos para poder alcanzar diferentes sectores de la población, haciendo mucho hincapié en la adolescencia y en la infancia, por eso es muy relevante, y lo que hicieron varios países fue adherirse a esta declaratoria y entonces el organismo internacional, el IPPF, lo que hace es anualmente hacer una evaluación de la declaratoria ministerial. Eso lo que hace es permitirle a cada país saber dónde está parado, qué avances tuvo en el transcurso de ese año y qué compromiso tiene desde el Estado con la declaratoria. Entonces ahí se evalúan programas, se evalúan políticas de salud, se evalúan los servicios y se va evaluando el alcance que tiene la población tanto en educación como en salud. Por eso es una herramienta que creemos que es muy importante, que no todos la conocen, pero que es una guía bien clara de cuáles serían los objetivos que deberíamos alcanzar. Tiene una publicación anual que no solamente nos permite compararnos a nosotros mismos con lo que hicimos año a año, sino que nos permite compararnos con la región. Entonces, esta declaratoria que la
se ha adherido la mayoría de los países de América Latina, nos permite compararnos con Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera, ¿no? Entonces eso también es una herramienta muy importante porque podemos ver los avances que han tenido otros países y cómo han logrado esos avances y poder aprender unos de otros para poder mejorar en cada una de las áreas. Está en internet, se puede buscar. Y en este marco de buscando poder realizar el proyecto que ahora vamos a contarles, también algunos otros datos que investigamos era la cantidad de docentes que había en Uruguay, pudo haber cambiado en este tiempo, que era algo así como 300 centros educativos y 25.000 docentes. Y otra de las cosas que también nos llamó la atención y que acá viene como el que la cuestión es que en el informe de UNICEF llamado La situación de niñas y niñas adolescentes con discapacidad, decía que aproximadamente en Uruguay se estimaba que 50.000 jóvenes vivían con algún tipo de discapacidad. En base a esto, nosotros en iniciativas creamos el área de educación integral en la sexualidad para poder empezar a trabajar justamente desde los jóvenes, desde los más chicos, que creemos que ahí es donde se puede realmente cambiar las cosas para que ellos mismos nos vayan enseñando después. Con esto lo que hicimos fue de 2016 a 2017, hicimos un proyecto que se llamaba Veo, Veo que ves, otro proyecto después del 2017 al 2019 que se llamaba Enlazándonos. Los objetivos eran básicamente los mismos, que lo que buscaban era justamente esto, mejorar el involucramiento de educadores, padres, madres y o cuidadores en la educación integral en la sexualidad para niñas y niños y adolescentes de 10 a 14 años, mediante la adaptación de videos de la plataforma MACE. No sé si conocen la plataforma MACE, es una plataforma que tiene videos de educación sexual integral en la sexualidad en inglés. Nosotros lo que íbamos a hacer es adaptarlos al español y a la realidad local también uruguaya, comenzando obviamente por Uruguay y extendiéndose después a la región y logrando que el material pueda ser accesible también a personas que viven con discapacidad auditiva. En este momento nosotros solamente nos enfocamos en esto, pero nos pareció súper importante y un gran logro para nosotros también y un gran desafío poder lograrlo. Y bueno. Como que siempre el puntapié inicial, a veces es difícil contemplar todas las áreas que uno quiere abarcar, pero siempre empezar a trabajar va dando nuevas herramientas y nos va contactando con diferentes actores que nos pueden ir ayudando en el camino. Es importante esto de cómo surge el área de educación integral en sexualidad e iniciativas sanitarias, y esto tiene que ver con el rol profesional y el involucramiento que tenemos como profesionales en actuar en la sociedad en los cambios. Como decía hace un ratito, iniciativa surge con la problemática del aborto en condiciones de riesgo. Luego de que hicimos el proceso de que se llega a la ley, más allá de que podemos encontrar diferentes opiniones con respecto a la ley vigente que tenemos, entendíamos que no era suficiente, porque esto es el emergente. Bueno, teníamos mujeres que se morían por esta causa y luego que apagamos el incendio, tenemos que buscar que eso no vuelva a suceder y creíamos que teníamos que ir a otras acciones y a otras causas que generaban que las mujeres se encontraran en esa condición. ¿Esto qué era la conclusión que sacábamos? Que obviamente el vivir una sexualidad plena, basada en derechos, hacía que las mujeres pudieran optar por anticonceptivo, libres de violencia y así un sinfín de cosas que ustedes ya saben y conocen. Entonces, trabajar en la educación sexual es como un pilar fundamental para poder seguir avanzando en derechos. Por eso es que se genera el área. Con esto de tener, por un lado, la responsabilidad profesional de incidir no solamente en el momento que se requiere apagar un incendio, sino en también buscar las causas y tener esa responsabilidad que va más allá del rol en el momento, sino como ciudadanos y con la capacidad como profesionales de poder incidir en otras áreas. Y con el principio básico que tiene iniciativas, que es trabajar en la interdisciplina. Nuevamente, convocar a todos los actores que puedan convocar en la temática para seguir trabajando. Por eso es que estuvimos trabajando o buscando socios estratégicos para seguir avanzando en esto, que es donde empezamos a convocar y tuvimos múltiples reuniones para también conocer otras realidades. Nosotros sabíamos del área de salud, pero no sabíamos del área de educación. Entonces nos contactamos con ANEP, tuvimos varias reuniones con el área
de sexualidad, con IDI también, fue donde empezamos a trabajar a punto de partida de este proyecto que tuvimos con los videos, de cómo hacerlos más inclusivos, cómo pensar en otras realidades y no solamente en lo que pensamos siempre, sino en poder abrir nuestra mente. Con DODECA, que también es un pilar muy importante, porque son estudiantes que realizan tarea para poder abordar y llegar a otras poblaciones y también cambiar la perspectiva y la cabeza de la gente que se está formando. Y con Cindy, que ahora también vamos a compartir la intervención y cómo fue el trabajo con ellos. Bien, los resultados que obtuvimos después de este trabajo, esta investigación, estas reuniones con diferentes socios estratégicos, fue la adaptación de 15 videos, que lo que tienen es el cuadro del intérprete. También se diseñaron guías metodológicas para estos videos, tomando en cuenta diferentes posibilidades que puedan existir en un aula, por así decirlo. Los videos están en YouTube, que se pueden utilizar, y también una de las cosas que hicimos, por esto que decía Fernanda, que a veces el trabajo, la interdisciplina es fundamental, y el trabajo de la interna también. Por eso nosotros tenemos reuniones sistemáticas con Cindis y tenemos capacitaciones a la interna nuestra también, y hemos cambiado un montón de cosas que uno a veces piensa que las está haciendo bien y en la realidad se da cuenta que no, y nada, es como la invitación es como a eso, a plantearse, a ver, porque a veces uno siente, no, yo soy súper inclusivo y muchas veces nos pasa que no. Otra de las cosas importantes es que el lanzamiento de la plataforma se hizo acá en Uruguay. Esto es nada, a modo para que vean nomás cuáles son las guías que las hicimos, que también están disponibles. Y les vamos a mostrar un videito para que tengan en cuenta, en realidad hay 15 videos, para que conozcan. No te preocupes, no podés contagiarte, son solo mis alergias. Las enfermedades o infecciones de transmisión sexual o ITS son enfermedades, infecciones o heridas que pueden ser transmitidas de una persona con ITS a otra a través del contacto sexual. Esto incluye contacto entre genital y genital, que es contacto con penes, escrotos, vulvas y vaginas, a cualquier otro tipo de sexo, oral, anal o vaginal. Algunas enfermedades son comunes y con un tratamiento adecuado se resuelven sin dificultad. Así que no hay nada de qué avergonzarse si contraes una. Algunas ITS no causan ningún síntoma, así que muchas personas que tienen una enfermedad no lo saben y pueden transmitirla. Para aquellos que sí tienen síntomas, puede que experimenten dolor o inflamación alrededor de los genitales, bultos, irritaciones o sarpullidos en los genitales, picazón, ardor o dolor al orinar. Y las chicas pueden tener flujo vaginal distinto al regular. Si tienes algunos de estos síntomas o si has tenido sexo sin protección, es importante que te hagas los estudios de ITS. Los estudios de ITS son distintos. Algunos son de sangre, otros son de orina y algunos utilizan un poco de saliva o de flujo. Incluso si usas protección, es una buena idea hacerte pruebas de ITS por lo menos una vez al año. Puedes hacer una prueba de ITS con tu médico o en una consulta de salud sexual y reproductiva. Algunas ITS pueden ser curadas, mientras que otras no, pero los síntomas pueden ser reducidos con medicamentos. Algunas ITS, si no son tratadas a tiempo, pueden causar problemas mayores a mediano y a largo plazo. Así que recuerda, una vez que la persona se vuelve sexualmente activa, es importante usar condones y otras barreras de látex y hacerse los estudios por ITS regularmente. ¿Pañuelo para tus alergias? En fin, hasta la próxima. Y no olviden visitarme en amaze.org o ir a mi canal de YouTube para ver más. ¡Adiós! Bien, eso es uno de los videos. En realidad hay otra gran cantidad de temáticas. Les repito, están todos en YouTube y los pueden utilizar. Las guías metodológicas las tenemos nosotros, pero también la idea es que esto se difunda, que se utilice. Son materiales que están muy buenos y nada, está bueno como poder utilizarlos. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para la institución ahora? Tenemos 10 nuevos videos para adaptar.
ahora ya con la mirada de Sindis hemos logrado cambiar un montón de cosas también, que uno viendo los videos que ya teníamos quizás lo hubiesen hecho diferente, pero bueno, los tenemos ya realizados y vamos a ir cambiando los siguientes. Alcanzar mayor accesibilidad para población con otras discapacidades. Sabemos que esto es un pedacito nomás de la población, pero que es súper importante también. Algo que sí está como bastante a corto plazo es la creación de macrotipos para población con baja visión, con estos videos mismos, y después la incorporación de los videos en la plataforma Ceibal para que estén accesibles para todos los niños también. Nada, y esto como reflexión final. También una cosita cortita es que ustedes saben que las policlínicas de salud sexual y reproductiva que tienen todos los servicios de salud tienen el nombre Servicio de Salud Sexual y Reproductiva, pero que en realidad son de reproductiva y no sexual. Es lo que pasa en la mayoría de las situaciones. Los profesionales se han capacitado mucho en lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y métodos anticonceptivos, pero poco en sexualidad, ¿sí? Entonces, es algo que es un lugar fundamental donde tenemos que trabajar, capacitarnos. Por supuesto que la sexualidad es algo que nos interpela permanentemente como personas, entonces también formarse con la responsabilidad profesional de cómo estamos haciendo nuestro trabajo y de la importancia que tiene poder abarcar este aspecto de la vida de las personas en la consulta y en las necesidades que tengan las personas es muy importante. Por supuesto que cada población tendrá una mirada diferente según las necesidades que tenga, pero que nuestra responsabilidad como profesionales es capacitarnos y de identificar nuestras limitaciones, entender que a veces no sabemos todo o que no podemos abarcar todos los temas y poder aliarnos con otros profesionales dentro de nuestros ámbitos de trabajo que puedan ayudarnos, compartir o derivar o delegar esa función o aprender en conjunto, que esto es lo que hemos tratado de ir haciendo con Cindy, ¿no? Aprender unos de otros para poder llegar mejor a la población y a las diferentes situaciones o realidades que tienen las personas. Esto de las policlínicas lo digo porque a veces tenemos como, bueno, la mandamos a la policlínica de salud sexual y reproductiva pensando que ahí podemos encontrar algunas respuestas y no siempre es así, pero que abrir un poco el abanico, ver las posibilidades y entender que, bueno, qué es lo que idealmente tendríamos que llegar. Entonces, aquellos que están en esos lugares también tienen la responsabilidad de capacitarse en estos temas y no solamente los que venimos trabajando hasta ahora. Hablar un poco más de esto bueno, es como nuestro tema, ¿no? De la responsabilidad profesional, pero creo que es a lo que tenemos que apuntar. Vuelvo a nombrar la interdisciplina porque para nosotros es fundamental. No hay ningún profesional que sepa todo y que pueda abarcar todos los aspectos de la vida de una persona, por lo tanto necesitamos trabajar en interdisciplina y entendiendo lo que es realmente trabajar en interdisciplina. Una de las cosas que trabajó Iniciativas desde el origen fue justamente hacer las consultas de esta manera. Esto es, no le derivo a la paciente al psicólogo y entonces tiene que venir otro día a atenderse. No, en el mismo momento estamos todos en la consulta abordando los diferentes aspectos de la persona, para que si surgen necesidades y surgen más aspectos de un profesional o de otro, se puedan abordar en conjunto. Esto, además de ser una ganancia para las personas en el momento de la consulta, les puedo asegurar que es mucho más ganancia para los profesionales, porque lo que aprendemos uno de otros es impagable. Esto de ya saber y poderse anticipar a lo que va a ir diciendo el compañero y poder ir abordando esto, nos cambia la perspectiva y que después cuando tenemos que hacer una consulta solos por otra temática, nos queda en la cabeza los conocimientos de los otros profesionales. Entonces esto es un ganar-ganar y por eso me parece que es importante poder tener esto en cuenta y tratar de trabajar con esta perspectiva. Bien. No sé si ahora le damos paso a la compañera. Muchas gracias, Fernanda y María Noel. Le damos la palabra ahora a la licenciada en Psicología, Alicia Mañán, psicóloga por la UDELAR y magíster en Educación, integrante del equipo interdisciplinario del Sindis, actualmente directora general y coordinadora del área educativa.
Bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? A ver si María Noel me ubica la presentación. ¿Cómo se llama? Acá. Bueno, les voy contando mientras tanto. Este es Sindis. Perfecto, ahí está. Bueno, Sindis es una institución que tiene 36 años de trabajo con personas con discapacidad. Actualmente trabajamos ya hace unos cuantos años, sobre todo con discapacidades intelectuales y del desarrollo, con muchos niños y jóvenes con TEA. Tenemos dos áreas de trabajo, una es una área educativa, donde tenemos un colegio de educación especial. Muchos años después, 25 años, llevábamos esperando que la integración educativa se concretara de una manera más o menos masiva. Y vimos en el camino muchos fracasos de niños que iban a la escuela común, pública, privada, donde fuera, fracasaban en la escuela y resolvimos hacer nuestra propia experiencia de un colegio de educación especial sin dejar de lado la expectativa y la colaboración y la batalla por la educación inclusiva, pero aprovechando el momento en que esos niños necesitan recibir una educación. La otra área que tenemos es un área clínica, donde hacemos diagnósticos y tratamientos en las distintas especialidades, psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, fonoaudiología y terapia ocupacional. No, todavía no, perdón. Entre nuestros múltiples actividades, que también buscamos mucho relacionamiento con otras instituciones y con otras áreas de trabajo, bueno, llegamos a este encuentro con iniciativas sanitarias, donde no conocíamos la institución, pero al conocerla también nos sorprendió muy favorablemente que estuvieran pensando en llevar todo este trabajo que ellos han desarrollado en tantos años, acercarlo más a la temática de la discapacidad. Y ahí es que estamos trabajando en talleres con el equipo y ahora en la traducción de las guías, en este sentido que María Noel decía, más de, bueno, tener en cuenta que los muchachos con los que se van a trabajar estos videos pueden ser personas con discapacidad o puede haber grupos específicos. Yo lo que trato de presentar ahora acá es una mirada desde lo que son nuestras responsabilidades profesionales. La mía, como psicóloga, la de los profesionales que están presentes acá, y bueno, y compartirla con los que no son profesionales, los que son, por ejemplo, familiares de personas con discapacidad, para pensar en una temática que está fuertemente marcada por la presencia de los temas y los enfoques de derechos y que podamos problematizar un poquito el tema de los derechos. Entonces, ahora sí, gracias. Yo lo que quiero plantear es que los derechos conllevan obligaciones, responsabilidades, y que vamos a pensar en la autonomía, en el proceso que tenemos que cumplir como personas y que tienen que cumplir las personas con discapacidad para poder responder a estos derechos con sus propias responsabilidades. ¿En qué sentido? Cuando los temas se van instalando en la agenda de derechos, siempre hay quien defienda estos derechos y quien tome la actitud activa de defenderlos y instalarlos, ¿verdad? Hay personas que pueden luchar por sus propios derechos. Hay otras personas que no pueden y necesitan voceros. Hay otras personas que no pueden porque no se les ha enseñado y deberían poder acceder a la defensa de sus propios derechos. En las personas con discapacidad se da, ya se habló de esto toda la mañana y además estas son cosas que la mayoría de todos nosotros sabemos, tienen una situación que en general es de mucha dependencia respecto a su familia, básicamente, respecto a las instituciones donde se insertan en la sociedad, tienen pocos espacios de autonomía. No es que no tengan la capacidad, quiero ser clara en esto, es que no tienen el desarrollo de estabilidad social, porque no se les ha enseñado desde los primeros tiempos. Por eso planteo acá que es un largo proceso y vamos a conversar de eso. En las cuestiones éticas y en nuestros abordajes profesionales, lo fundamental que hacemos es el cuidado de la vida y de la calidad de vida. Todos de una manera u otra estamos implicados en esto. Tenemos responsabilidades profesionales que cumplir, lo decía Fernanda también ahora al final, y nuestras responsabilidades profesionales, cuando hablamos de un otro que tiene limitaciones en la participación,
como pasa en la mayoría de las personas con discapacidad, nuestra responsabilidad primera es el reconocimiento del otro como una persona que tiene derechos. Nosotros, al ubicarnos frente a la persona con discapacidad, tenemos que tener clara esta perspectiva. Y entonces coincido, una manera fundamental de llevar adelante este enfoque es en la interdisciplina. No solo porque todos obviamente no abarcamos todos los temas, sino porque desde las distintas miradas profesionales podemos enriquecer los ángulos en los que miramos al otro y en todo lo que sea posible y haciendo todo nuestro esfuerzo también que la persona con discapacidad participe, opine y se involucre directamente. Sobre derechos sexuales en Uruguay, yo estuve buscando algún material y les diré que demasiado no encontré, o por lo menos no encontré planteos que aterricen el cómo hacerlo. Si decimos que alguien tiene derechos, me parece que tenemos que pensar en cómo se hace para que esa persona acceda a esos derechos y al disfrute de esos derechos. Encontré distintas cosas. La ley 18.426, que probablemente algunos de ustedes la conocen, el decreto que la reglamenta, que está especialmente allí, de diciembre del 2009, u 8, no sé qué dice ahí, y un documento de la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad, después hay otro de Pronadis. De la Comisión de Gestión Social enfatiza en las mujeres. Es una mirada, porque digamos, la situación de los hombres y las mujeres con discapacidad no es igual, pero el enfoque de derechos va más allá de las mujeres. Esto solo lo ponía como un tema en el que lo que yo estaba buscando, que era cómo hacemos para que esto sea realidad, más allá de las palabras, bueno, no lo encuentro. Esto de disfrutar los derechos y asumir las obligaciones o los deberes tiene que ver con varias cosas. Por un lado, claramente con el tipo de discapacidad, con los diferentes tipos de discapacidad. Como nosotros trabajamos sobre todo con discapacidad intelectual y del desarrollo, trabajamos con personas que están bastante limitadas en el acceso a la toma de decisiones. Ahora vamos a verlo, no es que sea intrínseco de la discapacidad, por eso hoy cuando se hablaba de situación de discapacidad, bueno, la situación está compuesta de elementos de la persona y de elementos del medio social en el que se desenvuelve, que incluye algunos aspectos de su vida familiar y institucional, escolar y no solo, ¿no? En la medida que hablamos del tipo de discapacidad, en relación a esto está quién toma las decisiones. Una persona que tiene una discapacidad motriz, que tiene una discapacidad visual, auditiva, probablemente va adquiriendo en su vida la capacidad de tomar decisiones. Las personas que tienen una discapacidad intelectual la adquieren mucho menos o a veces no la adquieren, se mantienen en situación de dependencia. En la independencia se juega esto que les decía al principio de quién es el que va a defender el derecho. ¿Voy a hablar por mí o voy a necesitar que alguien hable por mí? Y tiene que ver con todo un proceso que es el camino hacia una responsabilidad personal que tiene que empezar muy tempranamente. Acá yo quiero traer una de mis obsesiones, que es la de las intervenciones tempranas. Todos estos procesos se dan día a día desde que el niño o la niña nacen, se dan todos los días desde el establecimiento de los primeros vínculos, y no es que un buen día, porque el niño a los 3, 4 años se masturba y la familia se pone nerviosa, descubre que tiene una sexualidad, o como hoy dijo alguien más temprano, cuando empecé a menstruar se dieron cuenta que tenía una sexualidad, o cuando tiene más años y sale de la cama y tienen el temor de un embarazo o de una agresión sexual. La sexualidad está todos los días y el llamado que yo quiero hacer desde esta presentación es a tomarlo desde el primer día y a pensar en esto. El ser humano, chiquito y vulnerable, tiene un largo periodo de dependencia, más largo que cualquier otro ser de otra especie. En ese camino aprende a ser dependiente y después aprende a ser independiente en la medida en que le demos herramientas. Si no le damos herramientas para ser independiente, una persona, un niño con discapacidad, tiene poco impulso a ese crecimiento independiente. Otro niño a los 4 años nos echa del baño. Hoy se hablaba de bañar a los chicos grandes y a los adultos, de acompañarlos al baño, de dejarle la puerta abierta. Estas que son como los ejemplos más
gruesos, si se quiere, son de los primeros ejemplos que marcan la dificultad para respetar la intimidad y la dificultad para enseñar la diferencia entre los espacios públicos y los privados. Después decimos, tiene una conducta desajustada, se masturba en público. Sí. ¿Y alguna vez alguien le dijo que hay un espacio privado y que lo puede usar? ¿Alguna vez le enseñamos que tiene derecho a un espacio privado? Entonces, otro niño u otro adolescente ya nos lo hubiera dicho. Pero la persona con discapacidad está desde siempre colocada en una situación en la que no puede optar. Hace un rato charlábamos con alguien en el corte, queremos que opte por sus derechos reproductivos cuando a veces no le dejamos optar por ponerse la remera verde o la amarilla. Cuando tomamos un montón de decisiones por esta persona, a veces hasta por apuro, ¿no? Las mamás que a los 15 años todavía y a los 20 le suben el cierre de la campera, a veces es porque no tienen tiempo de esperar que lo haga. Pero hay que tener tiempo para darle ese tiempo al desarrollo y al aprendizaje. Si no, nos vamos a quedar en una persona que no llega al autovalimiento. ¿Está? Entonces, hay una responsabilidad social y una responsabilidad familiar. Del lado de la responsabilidad social, yo nos ubico a todos los que estamos en esta temática, sobre todo a todos los que la hemos elegido, ¿verdad? Los profesionales de estas áreas las hemos elegido. A las familias les ha llegado de una manera u otra y las familias tienen también un margen de toma de decisiones y un margen a veces de decisiones limitadas por espacios sociales. Pero vamos, hazme un favor, Mariano, estoy acá usando los servicios de la compañera. Es un proceso permanente también de aprendizaje de las habilidades sociales. No las aprendemos de un día para el otro y no las aprendemos el día que cumplimos 18 años. Todos los días escuchamos madres que muy asustadas dicen, él me dice que cuando tenga 18 años se va a ir a vivir solo. Ajá, ¿y usted le cree? ¿Usted piensa que puede vivir solo? ¿Qué va a hacer solo? ¿Va a trabajar? ¿Va a poder cocinar? ¿Va a poder bañarse solo? ¿Va a poder arreglar la casa que ahora no puede? Entre otras cosas porque usted no lo deja. Entonces, y el proceso de pulir, de limar lo que son nuestras habilidades sociales, sigue toda la vida, porque nos encontramos con otras personas, generamos otros vínculos y necesitamos otras habilidades sociales. Además de las que vayamos teniendo, necesitamos, es un proceso de toda la vida, que tiene que ver desde la subjetivación primaria, el encuentro con el otro que se da entre el bebé y su mamá o sus cuidadores de referencia primarios, y que después se va instalando en la medida en que el niño desde muy pequeño pueda ir aprendiendo que tiene la posibilidad de hacer cosas que influyen en el ambiente. O sea, el niño llora y viene el alimento. En el primer tiempo, el niño no sabe que él es uno, el que trae alimento es otra persona. Sabe que si llora viene el alimento. Pero después va a aprender que si llora, mamá trae el alimento. Y entonces hay que esperar. Y esa generación del tiempo de espera y de la actitud de poder esperar es básica en el aprendizaje de habilidades sociales y de habilidades vinculares y de contemplar la subjetividad del otro. Y está muy obstaculizada en las personas con discapacidad. En los niños con discapacidad, la familia corre para resolverle los problemas, le quiere evitar el sufrimiento. Y las frustraciones que traen sufrimiento son en buena parte la base de que aprendamos cosas nuevas. ¿Tá? Yo pongo ahí una palabra que siempre me parece mágica, que es decir que no. Es el poder limitar, el poder cerrar unas puertas, que siempre es la manera de abrir otras. Plantear exigencias, hacelo tú porque podés. No le vamos a pedir al niño de habilitarlo. Y en esa exigencia que tira hacia arriba, no le vamos a pedir que se haga las papas fritas cuando tenga 5 años, pero que se ponga los zapatos sí. Y si no puede atarse los cordones, le conseguiremos un champión con velcro. Pero hay que habilitar a que lo haga y no a que lo estemos haciendo siempre por él. Lo que yo quiero subrayar acá es la necesidad de las intervenciones tempranas. Desde los primeros signos de que el niño puede estar presentando alguna dificultad. A veces se espera a una etapa posterior, se dice, el niño no habla porque es vago, o la mamá está preocupada porque es muy ansiosa. Bueno, si el niño no habla a los 3 años y antes, pero pongamos una edad en la que es
muy habitual que todavía el problema no se haya abordado, hay que preocuparse antes, hay que preocuparse siempre rápidamente, porque con eso vamos a sostener un desarrollo vincular, un desarrollo afectivo y vamos a incluir el desarrollo psicosexual. Cuanto más dificultades mantengamos en la comunicación, menos vamos a llegar a un desarrollo psicosexual adecuado. Y en esto, otra vez, los enfoques interdisciplinarios son vitales, ¿verdad? En cuanto a nuestras responsabilidades éticas profesionales, tenemos la tarea y tenemos siempre vinculada a nuestra tarea nuestros afectos. ¿Cómo nos golpea afectivamente la presencia de una persona con discapacidad, de manera diferente con una discapacidad o con otra? ¿Cómo nos toca afectivamente la presencia de una familia buscando respuestas? ¿Cómo va a haber tantas reacciones personales, lo que en psicología llamamos básicamente transferenciales, lo que sentimos a partir de lo que el otro nos transmite o del sentimiento y la emoción que vemos en el otro? Hay que poder trabajar en eso, cada uno con nuestros propios afectos y en lo posible en grupo, en equipos, con abordajes también interdisciplinarios, que nos permitan no decir a veces, bueno, pero yo no pude con esta situación o no me lo plantearon claro, o no lo pude entender. Tenemos que poder estar bastante seguros de si pudimos entender, si no pudimos, y en todo caso, si sentimos que no podemos con una situación, poder delegar en otro colega. Tenemos que escuchar y comprender el lugar que tiene la persona con discapacidad en la familia y en la sociedad. Hoy más temprano también se hablaba de escuchar entendiendo, de escuchar viendo en qué medio social se mueve, en qué medio familiar se mueve, y tenemos que poder entender y promover sus posibilidades de elegir, sus deseos, sus temores, porque los temores son propios de la persona, pero son suavizados o agrandados en los medios donde la persona se mueve, ¿verdad? ¿Y cuál es su deseo? Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, y de derechos reproductivos, a mí hay algo que se me moviliza muy fuertemente, que es cómo puede una persona que no ha elegido hasta ahora si va a comer tallarines o arroz, va a poder elegir si va a tener hijos y cuántos hijos va a tener. ¿En qué nos estamos basando? ¿Cómo me parece que nos estamos salteando una historia donde no se dieron un montón de pasos y de pronto decimos defendamos el derecho? Y me parece que no es así. O sea, hoy habrá que hacerlo con las personas que están a esta altura, pero sería bueno que nos pudiéramos plantear que las posibilidades de desarrollar la autonomía, las elecciones, las decisiones y la defensa de derechos se dan todos los días y que no hay niño vago por el que esperemos, ni padres ansiosos a los que les pidamos que esperen. Si el padre tiene una ansiedad o una preocupación, hay que atenderlo cuando la tiene, no pedirle que tenga esa ansiedad más adelante. Y ahora creo que sí, ya estoy como en la última. En los equipos de salud, los profesionales que más contacto tienen con cualquier niño son los médicos. Yo quisiera plantear especialmente un llamado a los médicos y tal vez a los pediatras, que son los profesionales que están siempre en contacto con los niños, ¿verdad? Es el profesional al que va sí o sí. Si uno todavía no fue a la escuela o si uno nunca fue a la escuela, sí seguro que al médico fue. Entonces, no siempre vemos la actitud de una intervención rápida, de una intervención temprana, cuando el cerebro es más plástico y está más abierto a la estimulación y cuando el niño todo está más abierto a la estructuración de nuevos vínculos y de nuevas habilidades sociales. O sea, el desarrollo infantil siempre es ahora, en el momento en que el niño está, en el momento en que está la familia, en el momento en que está la preocupación o la pregunta o la respuesta con muchas dudas. Hay que saber derivar y hay que saber generar la interdisciplina. Fernanda decía hace un ratito, nos juntamos todos y entonces ahí generamos la interdisciplina y ahí vemos qué se puede preguntar, qué le puede corresponder al psicólogo, qué le puede corresponder al asistente social. No siempre tenemos la suerte de tener el equipo ahí junto y a mano, pero siempre sabemos dónde está el médico tratante. El médico sabe a qué institución concurre el niño. El psicólogo puede llamar por teléfono. Lo que necesitamos es la actitud de saber que tenemos que contar con otros para poder lograr un abordaje integral y que
estar abiertos a las familias, a las preguntas de la familia, a las dudas de la familia, a todas las dudas, porque todas son legítimas. En ningún caso tenemos derecho a decir, esto lo vemos más adelante. Yo voy redondeando por acá. Me parece que nos queda un tiempo, porque así lo habíamos calculado, para que podamos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta mesa. No sé si alguien quiere preguntar algo. Abrimos un espacio de preguntas. Por allí, Susana, si le alcanzas el micrófono. Ah. Ese también está. Acá en el medio. No sé en qué hora andamos. Creo que tenía esto para mirar. Hola. No, igual era cortito. Quería saber de dónde podíamos tener acceso a las guías que estaban hablando hace un rato. En la página de Iniciativas Sanitarias o en el Facebook o en el Instagram, en las redes sociales. Al micrófono. A ver el micrófono, que no te oye. En las redes sociales de Iniciativas Sanitarias podés pedirlas por ahí, porque en realidad todavía no están publicadas, pero si vas a trabajar nosotros podemos enviártelas. Porque la idea es que se van a publicar cuando terminen todos los nuevos 10 videos, por eso. Pero los 15 videos ya están en YouTube y las guías las tenemos nosotros de 6 de los videos. Hay 9 guías que las estamos haciendo todavía porque estamos en plena producción, por así decirlo. Y o sea que hay 6 que están prontas ya. Las podemos mandar. No, de nada. Hola, yo soy pediatra y quería hacer algunos comentarios porque me parece importante. Uno es la dificultad que encontramos, por lo menos en mi experiencia, que hace un rato largo que soy pediatra, en el no que tú hacías tanto hincapié, ¿no? Que yo siempre le digo a los papás, es una palabra cortita, tiene 2 letras, ¿no? Es clarita. Bueno, pero es como a veces muy difícil la aplicación del no. Los niños actualmente están siendo educados dentro de casi en una ausencia del no. Y eso creo que es un problema que tenemos que empezar a pensar. Sí. Y después creo que tenemos que saber observar y ser respetuosos de los niños independientemente de su edad. Y quiero contar algo que me pasó en la guardia anteayer, ¿no? Que una mamá muy joven llevó a su niña de 2 años, una niña de 2 años, a la guardia porque hacía 10 días que había cambiado sus conductas y no dejaba sacarse el pañal. El tema es que cada vez que se intentaba, la niña lloraba, y cuando yo la fui a revisar, la niña lloraba y con 2 años decía, no gusta, gritaba. No decía, no me duele, no decía otras cosas. Entonces, en 10 días había aprendido no gusta. A esa niña algo le había pasado. Y esta mamá, que siendo muy joven, fue muy perceptiva y no solo notó que a esa niña que la dejaba en una guardería y que después estaba al cuidado de otras personas adultas donde eran de la familia, pero bueno, uno sabe que pueden pasar cosas intrafamiliares, estaba atenta de que la niña había aprendido a decir algo que antes no decía y lloraba en situaciones que antes eran habituales. Entonces, creo que estas cosas de la sexualidad y todo, que tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Con el maltrato y con otros temas. Pero creo que los niños saben decirnos lo que les pasa. Y esta cosa de el camino a la autonomía tiene mucho que ver con irlos habilitando, dándoles determinadas pequeñas responsabilidades, desde guardar los juguetes hasta ponerse los championes, como dices tú, pero creo que tenemos que estar más atentos a esas cosas, porque realmente saben expresarse y saben mostrarnos. Tenemos que ser buenos observadores. Sí. Yo respondería muy brevemente por esto del decir que no y lo que tú decís, que los niños ahora están muy habilitados a opinar, a preguntar, a discutir. Y entonces la gente suele decir, esto es como una gran corriente que vino ya hace unos años, ¿no? Que es, el niño tiene fuerte personalidad. Y a veces nos plantean eso cuando el niño tiene 2 años o menos y de repente llora
cuando la mamá conversa con el papá o con otra persona. Dice, no me deja, me tironea de la ropa. ¿Tiene una personalidad? No, a los 2 años no tiene personalidad. Está empezando a formar, en fin. Entonces, lo que tiene es que si le decís que sí en la primera rabieta, es probable que vaya aprendiendo que con las rabietas lo logra. Y una de las cosas que hizo esta mamá, que tú contás, es ponerse en el lugar de la persona que cuida y que protege, que es donde tenemos que estar los adultos. Entonces, cuando te digo que no, te digo que no por algo que va a ser bueno para ti. No es que no pueda haber arbitrariedades, pero en general el rol que cumplimos es el de decir que no se hacen determinadas cosas o que sí se hacen otras, porque si no los niños no irían ni al dentista ni se vacunarían. Y sin embargo lo tenemos que hacer, porque los adultos sabemos cuándo lo tenemos que hacer. Y eso es lo que reivindicamos cuando decimos que no. No esto porque sí esto otro. Y no esto porque el niño se va a ir formando su personalidad, nada se le va a atrasar mucho, pero no tiene que poder discutirnos de igual a igual, porque bueno, nuestro rol es orientarlo para que crezca y se humanice cada día más. No somos iguales, jugamos, divertimos, compartimos, pero no es la cosa de que como el niño es tan fuerte, y en las personas con discapacidad, yo veo a veces que parece que haber como un consuelo, entre comillas. Lo que tiene es que tiene una personalidad y bueno, y a lo mejor no. Y lo que le estamos permitiendo es que tenga, además de todo, caprichos más difíciles de manejar que no le hacen bien al niño, que no le dan una alegría cuando logra lo que busca. Por allá. Buenas tardes. Felicitaciones, la verdad, por la charla de las tres. Pero básicamente con la psicóloga comparto toda la importancia de los pediatras en el desarrollo de los chicos, la diferencia entre una discapacidad, sea un trastorno generalizado del desarrollo, un TEA, un retraso, con otro tipo de discapacidades que de repente son físicas y donde la asunción de los derechos o el asumir es muchas veces imposible, otras veces es más o menos, pero muchas veces es imposible. Entonces digo, hay que ser como bastante cuidadoso cuando se habla de estas cosas porque no todas las discapacidades son iguales, ni todas se pueden manejar de la misma manera, ni a los padres se los puede orientar de la misma manera. Claro. A los padres de los niños con TEA no se les puede decir, deje que tenga su derecho de, cuando de repente es un chiquilín que no habla, que no puede salir solo, etcétera, etcétera. Tenemos que arrancar mucho antes para poder después llegar a eso. Pero tenemos que arrancar muchísimo antes. No podemos hablar al igual que con chicos de otras discapacidades. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada esta mesa. Invitamos ahora a la licenciada María Noel Míguez de la UDELAR.